Hay un enemigo que no siempre se manifiesta con violencia ni con herejía. Su poder es más sutil, más cotidiano, más peligroso. Jesús lo nombró sin rodeos. No podéis servir a Dios y a Mamón. Mateo 6:24. Aquí no hablaba simplemente del dinero, sino de un poder espiritual, una entidad invisible que reclama el servicio y la devoción que solo a Dios pertenecen. La palabra Mamón proviene del arameo mamona, y en el griego del Nuevo Testamento aparece como mamonas, término que no se traduce, sino que se deja tal cual, porque no representa solo riqueza, sino una personificación del sistema del dinero como un amo, un señor espiritual. La Escritura es clara, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe. Primera de Timoteo 6:10. Mamón no puede ser simplemente rechazado con palabras, debe ser destronado por medio de la cruz. Solo quien ha sido crucificado con Cristo, Gálatas 2:20, puede ser verdaderamente libre de la tiranía de este sistema. Todo aquel que quiere verdaderamente seguir a Cristo debe, tarde o temprano, tomar una decisión radical. ¿A quién servirás? ¿A Dios o a Mamón? Comenzamos. Que la gracia te acompañe. Primero, la Biblia describe a Mamón como un ídolo. La Biblia siempre coloca a Mamón en oposición a Dios. Cuando una persona cree en el Señor, encuentra paz en su corazón. Cuando las riquezas ya no ocupan lugar en ella, también encuentra paz en su corazón. En Lucas 18 y 19, 3 cosas están vinculadas. Primero, el joven gobernante quería heredar la vida eterna. El Señor le dijo que vendiera todo lo que tenía y lo siguiera. Segundo, el Señor habló sobre la dificultad de la entrada de un hombre rico en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Él continuó diciendo que quienes renuncian a casas, esposas o hijos por causa del reino recibirán 100 veces más en esta era y vida eterna en la era venidera. Entrar al reino de Dios requiere renunciar a todo. Pedro lo abandonó todo. Aquellos que pueden evitar el destino de un camello que tiene dificultad para pasar por el ojo de una aguja, son los que lo han abandonado todo para entrar en el reino de los cielos. En tercer lugar, Zaqueo dio la mitad de sus posesiones a los pobres, y el Señor dijo que la salvación había llegado a su casa. Por lo tanto, tiene que liberarse de las riquezas y disponer de todo. Solo hay 2 verdaderos objetos de adoración: Mamón y Dios. Es impensable para un cristiano orar y leer la Biblia, por un lado, y postrarse ante Kuan Yin, una diosa budista, y quemarle incienso por el otro. El requisito mínimo para ser cristiano es alejarse de los ídolos para servir al Dios vivo. Primera de Tesalonicenses 1:9. Todos estamos de acuerdo en que tenemos que derribar todos los ídolos. Sin embargo, no consideramos que Mamón sea algo malo. Esto es un grave error. Debemos tener claro que no podemos adorar ídolos, y también debemos tener claro que no podemos adorar a Mamón. Tratar con las riquezas no es cuestión de ser rico o pobre.
Es cuestión de idolatría. Cuando cantamos, debemos comenzar con el tono correcto. Es incorrecto comenzar con un tono demasiado agudo o demasiado grave. De la misma manera, nuestro tono debe ser correcto con respecto a la forma en que manejamos las riquezas. No debemos decirles a otros que renuncien a las riquezas porque nos falta dinero. Si este fuera el caso, podrían concluir que pueden adorar a Mamón cuando no hay escasez de dinero. Debemos deshacernos de Mamón porque Mamón es enemigo de Dios. Es terriblemente incorrecto que un cristiano permanezca en un templo de Dagón. Es igualmente incorrecto que el ídolo de Mamón permanezca en los hogares de los santos. No nos referimos a ser rico o pobre. Decimos que Mamón, como ídolo, debe ser eliminado. Debemos mostrarles a los cristianos que Mamón es un ídolo, algo que exige adoración. Es algo separado de Dios. Este problema debe abordarse. La Biblia no dice que todos los pobres sean bendecidos. Dice que quienes son pobres de espíritu son bendecidos. Ser pobre de espíritu es ser pobre voluntariamente. No todos los mendigos de este mundo son pobres de espíritu. Incluso quienes no tienen dinero pueden adorarlo como un ídolo en su corazón. Mamón, en efecto, usurpa la adoración del hombre. Debemos discutir este asunto a fondo. Mamón es un ídolo, y los cristianos deben tratarlo a fondo. Este asunto debe resolverse. La liberación de Mamón es parte de nuestra salvación. En segundo lugar, ser liberados de las riquezas es parte de nuestra salvación. Según el Nuevo Testamento, debemos mostrar a los hermanos y hermanas, primero, que las riquezas son un ídolo, y segundo, que hemos sido liberados de ellas. Liberarse de las riquezas es parte de nuestra salvación. Es como liberarse del pecado, del mundo y de la carne. Mucha gente sabe que para ser salvo, uno debe ser liberado del pecado, del castigo de Dios y de la esclavitud del mundo. Pero muchos desconocen que la salvación incluye la liberación de las riquezas. Estamos aquí para ayudar a otros a recibir la vida eterna, entrar en el reino y ser salvos. Si les preguntamos a muchas personas si desean el reino, dirán que sí. Si les preguntamos si desean la vida eterna, también dirán que sí. Si les preguntamos si desean ser salvos, dirán que sí aún más. Sin embargo, si les preguntamos si desean liberarse de las riquezas, dirán que no. Cuando Pedro escuchó la palabra del Señor acerca de que pasar un camello por el ojo de una aguja era más fácil que entrar un rico en el reino de Dios, preguntó: entonces, ¿quién podrá salvarse? Olvidó que él mismo era un camello, y que este camello, de hecho, ya había pasado por el ojo de la aguja. Olvidó que había otros 11 camellos que habían hecho lo mismo. Si bien no hay nada más difícil que salvar a un rico, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. El joven rico se volvió atrás. No era pecador ni malvado. Era encantador y piadoso, pero no fue salvo. Zaqueo también era rico. Era esclavo de las riquezas, pero fue salvo. Subió y bajó del árbol. Subir y bajar lo deshizo. Lo hizo pobre. Sin embargo, fue salvo. El joven es un ejemplo de lo que es imposible para los hombres.
Y Zaqueo es un ejemplo de lo que es posible para Dios. Un hombre experimenta gozo cuando sus pecados son perdonados. Experimenta el mismo gozo al ser liberado de las riquezas. Recibir la vida eterna es algo que Dios realiza. Liberarse de las riquezas también lo es. El perdón de los pecados, recibir la vida eterna y liberarse de las riquezas son obras de Dios. Pedro preguntó, entonces, ¿quién podrá salvarse? El Señor pudo haberle respondido, Zaqueo. Cuando Dios obre en nosotros, ya no seremos camellos, seremos salvos de las riquezas. Nuestra salvación incluye la salvación de las riquezas. Nunca debemos obviar este aspecto al considerar la esfera de nuestra salvación, aprendiendo a ser rico ante el Señor. En tercer lugar, debemos aprender a ser ricos ante el Señor. Él quiere que lo vendamos todo, pero no quiere que seamos pobres. Quiere que aprendamos a ser ricos en Él. Como cristianos, somos ricos, dependiendo de nuestra posición. En 1926 o 1927, escuché a un pastor decir, «Hoy es año nuevo. A todos les gusta saludar a los demás con las palabras, les deseo prosperidad». Si bien un creyente no debe ser próspero, al menos debería ser modestamente acomodado. En realidad, según la Biblia, Dios quiere que todos seamos ricos ante Él y pobres ante el mundo. Solo los pobres en la tierra pueden ser ricos ante Dios. Cuando se nos pide que lo vendamos todo, no se nos pide que gastemos todo nuestro dinero, sino que lo transfiramos de nuestro banco terrenal al banco celestial. Se nos pide que cambiemos nuestro depósito de un lugar a otro. Estamos aquí para servir a Dios. Si vemos esto, lo daremos todo por ello. En el pasado, lo dimos todo a las riquezas, lo servimos. Ahora tenemos que poner todo del lado de Dios y servirle. Tenemos que ser aquellos que son ricos en Dios. Vender todo para darlo a los pobres. En cuarto lugar, en los evangelios, el Señor trató con las riquezas al ordenar que se dieran a los pobres. Durante Pentecostés, los pobres se referían a quienes pertenecían a la iglesia, la familia de la fe. Cuando los creyentes venden todo lo que poseen, deben depositar las ganancias a los pies de los ancianos y los apóstoles, en lugar de dárselas inmediatamente a los pobres. Por un lado, debemos distribuir nuestra riqueza a los pobres fuera de la iglesia, y por otro, a los que están en ella. Hay mucho beneficio en cuidar de los pobres incrédulos. Esto puede expandir la capacidad de nuestro corazón. Hoy tenemos la iglesia, y hay dos ventajas claras en practicar la donación en ella. Primero, los que dan se convierten en hombres liberados de las riquezas. Segundo, los que reciben son hermanos y hermanas creyentes. El Señor les dijo a los hombres que vendieran todo, porque no quería que cayeran en la esclavitud de las riquezas. Quería que los hombres les sirvieran. El Señor no dijo que se guardara en un lugar seguro durante 2 años lo que se había recibido al venderlo todo, porque así no habría inflación. El Señor no puede esperar 2 años. Un cristiano nunca debe acumular riquezas. Debemos considerarlas como una serpiente venenosa. No son simplemente un insecto ni una hormiga. Debemos librarnos de ellas como Pablo se liberó de la víbora.
es por nuestro propio bien que vendamos todo lo que tenemos. Los 12 apóstoles lo vendieron todo y lo dejaron todo. En Pentecostés, Pedro no dio un mensaje sobre darlo todo, pero cuando los 3,000 vieron a los 12 que lo habían vendido todo, hicieron lo mismo. En Hechos 4, llegaron otros 5,000. Vieron a los 3,000 que lo habían vendido todo e hicieron lo mismo. Los de la generación siguiente siguen el ejemplo de la generación anterior. Los 5,000 siguieron el ejemplo de los 3,000, los 3,000 siguieron el ejemplo de los 12, y los 12 siguieron el ejemplo de Cristo. Lo que oímos nunca podrá compararse con lo que vemos. Cuando los hombres vienen a la iglesia, queremos que vean amor y unidad, pero también que vean que lo hemos vendido todo. Si no establecemos el estándar correcto, la próxima generación no tendrá cómo seguir adelante. Sea lo que sea que queramos que sea nuestra próxima generación, tenemos que serlo en nuestra generación. Que seamos de los que eligen el camino de la pobreza voluntaria. Esperamos que cuando la próxima generación se reúna, no sea necesario hablar de cosas como comprar terrenos o construir casas. En realidad, no hay necesidad de predicar sobre venderlo todo. Lo predicamos hoy porque esta práctica se perdió después de Pentecostés. Esperamos no tener que hablar demasiado de esto en el futuro. Por supuesto, si los hermanos y hermanas no lo venden todo, tendremos que seguir predicándolo, protegiéndose continuamente de tener excesos. En quinto lugar, debemos mantener la práctica de el que recogió mucho no tuvo de más. Segunda de Corintios 8:15. Después de haberlo entregado todo, adquiriremos nuevas posesiones gradualmente. No esperamos recolectar mucho al sembrar. Simplemente dejamos ir al sembrar. Sin embargo, es un hecho que recolectaremos mucho. ¿Qué debemos hacer entonces? Segunda de Corintios 8 y 9 vienen después de Hechos 2 y 4, no antes. En Segunda de Corintios encontramos las palabras: el que recogió mucho no tuvo de más. No se trata de si una persona lo ha vendido todo, sino de qué hace una persona después de haberlo vendido todo. Tenemos que vaciarnos de todo al menos una vez, pero a medida que recibimos nuevos ingresos, tenemos que vaciarnos de nuevo. A medida que Dios nos bendice y aumenta nuestros ingresos, sin duda tenemos que dar más. Quienes siembran abundantemente no deben tener excesos. Un hermano comentó una vez: nunca podremos superar a Dios en su obra. El énfasis de Dios está en que el que mucho recogió no tuvo de más, no en que el que siembra con bendiciones también segará. Segunda de Corintios 9:6. No se trata de cosechar con bendiciones, sino de no tener excesos. Sin importar cuántos ingresos recibamos, Dios quiere que mantengamos la práctica de no tener excesos. Debemos administrar el dinero con responsabilidad. Los 5 puntos anteriores se refieren a la actitud del cristiano hacia el dinero, como se ve en el Nuevo Testamento. Esta es nuestra manera de lidiar con las riquezas. Debemos lidiar con ellas de forma absoluta. Hoy, el cristiano debe comenzar su camino de avivamiento desde su experiencia de liberación de las riquezas. Tenemos que ser liberados de las riquezas. ¿Cómo gestionar la oferta? En el futuro,
debemos aprender de la palabra de Dios cómo debemos administrar nuestras finanzas y cómo separar nuestro dinero personal del dinero de la obra. Tenemos algunas pautas al respecto para nuestros colaboradores cuando se preparan para trabajar. En primer lugar, debemos dar a los hermanos que están en necesidad o a los pobres en general. En segundo lugar, debemos atender las necesidades de cada hermano y hermana. Quienes aporten la ofrenda pueden escribir el nombre de un hermano en un sobre y depositarlo en la caja de ofrendas a cargo de los hermanos responsables. En tercer lugar, debemos cuidar las necesidades de nuestra propia iglesia. En cuarto lugar, debemos preocuparnos por las necesidades de otras iglesias. En quinto lugar, debemos apoyar la necesidad de la obra en nuestra propia región. Las iglesias son locales, mientras que la obra es regional. La combinación de unos pocos lugares forma una región. En el Nuevo Testamento encontramos dos regiones de obra, Jerusalén y Antioquía. Los 12 apóstoles tenían a Jerusalén como centro. Pablo y los demás apóstoles tenían a Antioquía como centro. Pablo dijo que se gloriaban según la medida de la regla que el Dios de la medida les había asignado. Segunda de Corintios 10:13. Durante años, tuvimos claro que la localidad era el ámbito de una iglesia local, pero no teníamos claro la obra. Ahora finalmente lo tenemos claro. Hay regiones de obra. La obra en Samaria estaba bajo el control de Jerusalén. La obra en Panfilia estaba bajo el control de Antioquía. Esto nos muestra claramente que hay regiones de obra. Si no hay una distinción clara entre la iglesia local y la obra, nos confundiremos en cuanto se produzca algún cambio. Debemos recordar que la iglesia se limita a una localidad, mientras que la obra se extiende a una región. Los ancianos son nombrados para el cuidado de las iglesias locales, mientras que los apóstoles son formados para la obra de una región. La Biblia es muy clara al respecto. Solo el hombre no lo tiene claro. En sexto lugar, también debemos atender las necesidades de otras regiones de obra. Debe existir una relación normal entre ellas. Jerusalén y Antioquía no estaban separadas. Existía una relación y una comunión entre ellas. Antioquía por Bernabé, quien vino de Jerusalén. Bernabé fue de Jerusalén a Antioquía y trajo a Pablo a Jerusalén desde Antioquía. Cuando Jerusalén escaseaba de dinero, Antioquía envió ayuda. En Hechos encontramos una estrecha relación entre estas dos regiones. Compartían no solo asuntos espirituales, sino también en las necesidades materiales. Actualmente, trabajamos en dos regiones de China, Fuzhou y Shanghái. Después del 8º mes del calendario chino, esperamos comenzar también la obra en Tsingtao o Tianjin, conectando Tsingtao con Shanghái. Posteriormente, nos trasladaremos a Guangdong y Guangxi, a través de Cantón. En los últimos días se han iniciado las obras en Pingyang, en el sur de Zhejiang, y en Shuatou, en Guangdong. Alrededor de Shuatou hay entre 26 y 27 condados con hermanos y hermanas que hablan el dialecto Hakka. Por lo tanto, la obra entre el pueblo Hakka debe centrarse en Shuatou. La obra es regional.
El fracaso de nuestra obra anterior residía en localizarla. Debemos considerar nuestra obra desde la perspectiva de toda la región. Los obreros deben asumir mayor responsabilidad en estas regiones. El hermano Witness Lee asume la responsabilidad de la obra en Shanghái y el hermano Chen Kesan la de Fuzhou. Estas son 6 maneras diferentes de administrar nuestras finanzas personales. Algunos piensan que estamos centralizando la gestión financiera y que estamos poniendo nuestro dinero bajo el control de una sola persona. Nunca se nos ha ocurrido formas de disponer del dinero recibido de la iglesia local. También hay 6 maneras de administrar el dinero recibido de las iglesias locales. Primero, podemos recordar a los pobres. Segundo, podemos recordar a hermanos y hermanas o a obreros. Tercero, podemos invertirlo en las necesidades locales de la iglesia local. Cuarto, podemos atender las necesidades de otras iglesias locales. Quinto, podemos atender las necesidades de la obra en nuestra propia región. Sexto, podemos atender las necesidades de la obra de otras regiones. Formas de disponer del dinero recibido de la región. También hay 6 maneras de administrar el dinero recibido de las regiones de obra. Primero, podemos usarlo para ayudar a los pobres de la región. Segundo, podemos usarlo para ayudar a los trabajadores individuales de la región. Tercero, podemos atender las necesidades de la obra en la región. Cuarto, podemos atender las necesidades de la obra en otras regiones. Quinto, podemos cuidar de las iglesias de la región. Sexto, podemos cuidar de las iglesias de otras regiones. Al gestionar la distribución de fondos, tenemos la oportunidad de experimentar la guía de Dios y la disciplina del Espíritu de muchas maneras. Este ejercicio requiere fe, amor y la guía del Espíritu Santo. Todo obrero debe seguir buscando al Señor y ejercitando la fe. La fe personal, de la que hablamos antes, sigue siendo necesaria. Sin embargo, además de la fe individual, también necesitamos la fe colectiva. Las necesidades individuales deben ser satisfechas individualmente. Que la iglesia o la obra se ocupen de tal necesidad solo dañaría la fe de las personas. En cuanto a mis necesidades personales, así como las necesidades de la obra directamente bajo mi cargo, como los gastos de esta formación, nunca recibiré nada de las iglesias locales ni de la obra. Al entregar las posesiones, deseamos que la iglesia lo haga correctamente. Si bien no queremos que nadie exhiba su consagración, sí queremos que los hombres den testimonio de su experiencia. La iglesia no dicta cómo los hermanos y hermanas deben disponer de sus bienes. Pueden hacerlo de acuerdo con cualquiera de las 6 maneras mencionadas. Esto se refiere a los hermanos y hermanas que se han entregado a la iglesia. Para tener un testimonio apropiado en este asunto, necesitamos testigos. Un creyente actúa con el propósito de dar testimonio y comunión, no para jactarse. Esto es como la muerte del Señor. No fue jactancia, sino testimonio. Los hombres mundanos, en cambio, mueren por sus amigos con el propósito de jactarse. En los evangelios, el Señor dijo que no debemos dejar que la mano izquierda sepa lo que hace la derecha, pero para el tiempo de los hechos, las cosas habían cambiado. Debe haber un testimonio apropiado. Por supuesto,
Uno no publicita sus actos con un gong fuerte. Nuestra aceptación del Señor y nuestra fe en Él son un misterio, pero el bautismo es un paso concreto que damos. Cuando algo es concreto, es seguro, como el cemento mezclado con agua. El amor es abstracto, pero el matrimonio es concreto. Una persona puede experimentar un cambio de forma oculta, pero cuando le pedimos que se ponga de pie para testificar, su cambio se vuelve seguro. Personalmente, no me inclino a pedir a otros que se pongan de pie. Sin embargo, si alguien anima a los hombres a ponerse de pie, ciertamente no tengo objeción a este ejercicio. Cualquier acto concreto o mecánico es seguro y confiable. Las cosas espirituales no pueden seguir siendo espirituales. Tienen que volverse concretas y mecánicas. Podemos decir que seguimos el ejemplo de 2 de Corintios 8 y 9. Pero, ¿quién sabe cuánto hemos ofrecido y cuánto nos hemos reservado? Nadie hace una auditoría de nuestras cuentas, ni nadie está ahí para ser nuestro contador. Lo mejor que podemos hacer es hacer una confesión pública. Una vez que hacemos una confesión pública, convertimos nuestra acción en algo concreto. Muchas personas son visibles al entrar, pero se vuelven invisibles al salir. Nuestro Señor, sin embargo, entró visiblemente y se fue visiblemente. Es un error entrar visiblemente y salir invisiblemente. Debemos prestar atención al aspecto mecánico de las cosas, no solo al espiritual. Una vez que nos ocupamos de lo mecánico, concretamos nuestras acciones. Para dar testimonio en conciencia, debemos hacer confesiones públicas. En resumen, debemos comprender que el amor a Mamón y nuestro servicio a él son la raíz de todos los pecados. Si alguien tolera Mamón, le será fácil entregarse a la carne. Donde hay Mamón, hay orgullo y avaricia. Debemos liberarnos por completo de la influencia de Mamón